Hoy les hablaremos sobre los términos Incoterms. Los integrantes son Orlando Marín, Luis Felipe Benavides, Aleida Maldonado y Alejandra Cho. Los Incoterms permiten definir con exactitud hasta qué punto y momento el exportador es responsable de la mercancía y en qué momento se transfieren los riesgos de pérdida o daño al comprador. A su vez, estos especifican de manera concreta los documentos que deberán presentar y tramitar el comprador y el vendedor. Los términos son export, en fábrica. Se utiliza cuando el exportador se limita a poner la mercancía a disposición del importador en sus propias instalaciones. La responsabilidad se reduce al exportador al proporcionar la mercancía al importador empacada y embalada. FCA, libre transportista lugar convenido. Significa que el exportador se responsabiliza de los costos y riesgos hasta que ponga la mercancía a disposición del transportista principal en el lugar acordado con el importador. Si la mercancía se produce en el establecimiento del exportador, este queda obligado a cargar la mercancía en el vehículo del importador. FAS, libre al costado del buque, puerto de carga convenido. Se utiliza solo en el transporte marítimo. Significa que el exportador asume los costos y riesgos del transporte hasta el muelle donde está contratado el buque por el comprador. Si se produce un problema durante la carga, el importador asumirá la responsabilidad. FOB, libre a bordo, puerto de carga convenido. Se utiliza solo en el transporte marítimo. Significa que el exportador es responsable de los costos y riesgos del transporte hasta que la mercancía sobrepase la borda del buque. En ese momento es donde se entrega la mercancía y la transmisión de costos y riesgos. TFR, costo y flete, puerto de destino convenido. Se utiliza solo en transportes marítimos. Significa que el exportador se responsabiliza de los riesgos de transporte hasta que la mercancía sobrepase la borda del buque. El importador debe soportar cualquier gasto adicional y riesgo de pérdida o deterioro desde que la mercancía traspasa la borda del buque en el puerto de embarque. CIF, coste, seguro y flete, puerto de destino convenido. Se utiliza solo en transporte marítimo. Significa que el exportador es responsable del coste de transporte de la mercancía. No obstante, los riesgos de transporte están cubiertos por una póliza contratada por el exportador a beneficio del importador. EPT, transporte pagado hasta lugar de destino convenido. Este Incoterm se utiliza en operaciones multimodales. El exportador es responsable de los costos de transporte o medios que se utilice hasta el punto de destino de la mercancía. CIP, transporte y seguro pagado hasta lugar de destino convenido. Básicamente es igual a CPT. La diferencia es que en este caso el exportador debe contratar una póliza a beneficio del importador, que es el asegurado. También es similar al CIF, solo que en este término se aplica a cualquier modalidad. DAT, entrega en terminal lugar de destino convenido. Se utiliza para todo tipo de transporte. El exportador se hace cargo de todos los gastos y costos incluidos. El transporte principal y el seguro no es obligatorio. Es importante que se especifique claramente el lugar de entrega de la mercancía y este coincida con el detalle del contrato del transporte. DAP, entrega de lugar en destino convenido. Se utiliza todo tipo de transporte cuando el exportador se hace cargo de todos los costos, incluyendo el transporte informal y el seguro, que no es obligatorio, pero no de los costos sociales de la importación hasta que la mercancía se ponga a disposición del comprador en un vehículo listo para ser descargado. DDP, entregado de derechos pagados, lugar de destino convenido. El exportador paga todos los gastos hasta descargar la mercancía en el punto conveniente en el país de destino. El comprador no realiza ningún tipo de trámite. Los gastos de aduana de la exportación son asumidos por el vendedor y el tipo de transporte es por la ley, lo que quiere decir es transportado por cualquier vehículo. Para concluir con este hermoso video es necesario recordar que los Incoterms presentan un término universal que define la transacción entre el exportador y el importador de forma que ambas partes tengan claros los costos, riesgos y rentabilidad. Muchas gracias. Created using Powtoon.